Comenté que hay gente que se dedica a sacar las raíces. Bien, entonces, en la zona donde los suelos sean fácilmente erosionables, de acuerdo al MEGA, ¿sí? Clasificación del medio receptor, estos trabajos deberán llevarse al ancho mínimo compatible con la construcción de la obra. Es decir, no vamos a limpiar en lugares donde no vamos a hacer la obra innecesariamente, vamos a resguardar. ¿Se entiende? O sea, no vamos a limpiar más allá de lo que nosotros necesitamos para asentar un terraplén, para hacer una cuneta, para hacer un acceso, para hacer una rotonda, para lo que sea. No limpiemos, no hagamos el desbosque, digamos, más allá de eso para no dañar la naturaleza innecesariamente. Bien, después aparece un ítem, después sigue, ¿no? ¿Cierto? Va comentando, digamos, va describiendo cuáles son los trabajos y algunas restricciones. Después aparece la construcción, ¿sí? Cómo tengo que hacer el trabajo. Primero me describe el trabajo, después le digo cómo tengo que hacer. Sí, antes, por ejemplo, dice, antes de iniciar el trabajo, alguno de movimiento de suelo, los troncos, los árboles y arbustos que señala la supervisión se extraerán con sus raíces hasta la profundidad mínima de 0,40. Obviamente, si uno ve un árbol o intenta sacar un árbol con una topadora que tiene 6 7 metros del árbol, se da cuenta que para abajo también hay una buena cantidad de metros. Entonces, en general, ahí contamos que se conecten y avisamos cuando están. Ah, me tenés que compartir el vínculo para que yo pueda compartir la pantalla. Listo, gracias. Me avisan cuando hay 14 o 15 y seguimos. Ya hay 12, bueno, 13. Fíjate, sala de espera, dice. Ahí está. Deshabilité la sala de espera, creo que todos ya pueden entrar. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe, se le escucha. sí, Ok, sí. bueno, seguimos. Entonces, este ítem construcción, digamos, explica o describe cómo es el sistema constructivo, o sea, cómo tengo que hacer el trabajo. Y puede llegar a aparecer también otro, otro ítem que acá no está, que es equipos que necesito o que me exige o que me recomienda Vialidad Nacional que utilice para el determinado ítem o trabajo o sección. ¿Está? Después aparece la medición, o sea, cómo voy a medir ese trabajo, que por ejemplo en el caso este son hectáreas. Dice, la superficie sometida a los trabajos que describe esta especificación se medirá en hectáreas, computándose por las dimensiones reales de la superficie y no por su proyección horizontal. La extracción de árboles, arbustos, troncos, etcétera, de cualquier dimensión no se medirá. O sea, no mido por cantidad de árboles, sino que mido por hectáreas. ¿Sí? Y dice que no es su proyección horizontal, o sea que si yo tengo una rampa y estoy limpiando una rampa, tengo que medir completamente el desarrollo de la rampa por el ancho. Entonces llego a lo que es una hectárea. Y aparece también la forma de pago, es decir, cómo se va a pagar. Disculpen el mosquito. Entonces dice, se pagará el precio unitario de contrato estipulado para el ítem, describe el ítem, si su pago está previsto en el proyecto. Y dicho precio será compensación por todos los trabajos ejecutados dentro de las superficies afectadas, de acuerdo con lo especificado en esta sección, incluyendo la remoción de alambrados, si ese fuera el caso. Bien, y después especifica un poco algunas cosas más que tienen que ver con la forma de pago. O sea, qué es lo que voy a pagar, cómo lo voy a medir, cómo lo voy a pagar. ¿Sí? Esto, por ejemplo, es una topadora haciendo la limpieza
Esto creo que es en ruta 9. Estos son los famosos vinales. Entonces la topadora, no sé si la alcanzan a ver ahí, porque está medio oscuro, va haciendo la limpieza o el desbosque de la zona de camino, no más allá de la zona de camino. Ahí también otra topadora, otra topadora. ¿Se entiende? ¿Cuál es el trabajo? Esto no hay que hacer, es decir, si ustedes en algún momento están al frente de una obra, con la excavadora no hay que hacer el desbosque, destroque y limpieza de terreno porque no está preparado para eso. Es un equipo que es para excavación, no está preparado para hacer lo que hace este otro equipo, que es una topadora, después lo van a ver ustedes en equipos, en máquinas de equipos. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, después viene el capítulo, la sección B2, que es excavaciones. Lo mismo tiene el formato de descripción, clasificación. Fíjese, acá aparece un ítem, un apartado más, que es la clasificación, la construcción. Y acá, no lo marqué, me parece. No, pero acá aparece equipo, condiciones para la recepción. O sea, acá ya me pone pautas que me va a exigir la inspección de obras para poder recibirme el trabajo y decirme está en condiciones. ¿Sí? O sea, me confirma que está en condiciones. Después, una vez que esto está en condiciones, yo lo puedo medir. Fíjense que acá aparece una fórmula incluso para medir y aparecen varias fórmulas, ¿sí? Para ir midiendo, o sea, para ir aplicando, sumarlas y recién ahí obtengo el volumen de la excavación, donde acá aparece el coeficiente de compactación, aparecen varias cosas, que es lo que nosotros fuimos viendo. Y después, como siempre, aparece la forma de pago también a lo último. Entonces, por ejemplo, la descripción de excavaciones es, este trabajo consistirá en toda excavación necesaria para la construcción del camino e incluirá la limpieza del terreno dentro de la zona de camino conforme con lo señalado en B1. La ejecución de desmontes y faldeos, la construcción, profundización y rectificación de cunetas, zanjas, cauces y canales, la apertura de profundización y rectificación de cunetas, zanja, bueno, empieza a describir qué tipos de trabajos conforman lo que se denomina excavaciones. Esto, por supuesto, yo lo tengo que tener en cuenta en la etapa de proyecto para hacer el cómputo de trabajos, ¿sí? Pero también lo tengo que tener en cuenta en la etapa de presupuesto, o sea, si yo voy a agarrar ese proyecto, ese cómputo, y tengo que saber qué es qué es lo que corresponde para saber qué equipos voy a utilizar y para saber qué rendimiento voy a tener de esos equipos. Porque en eso está el costo, qué cantidad de ayudantes voy a necesitar debajo de la máquina para poder realizar la excavación, para marcar la línea, para marcar los anchos, etcétera. Bien, la clasificación, toda excavación de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta especificación será considerada como excavación no clasificada. Está, o sea, em, esta excavación no clasificada consiste en la excavación de todo material encontrado sin tener en cuenta su naturaleza ni los medios empleados en su remoción. Es decir, si yo encuentro restos de obra vieja o troncos de árboles, por ejemplo, que alguna vez cortaron o cualquier otra cosa que necesite excavar, es considerada como excavación no clasificada y se engloba dentro de este ítem. La construcción, etcétera, lo mismo que veníamos viendo, ¿cierto? Y acá aparecen las condiciones para la recepción, o aparece equipo, que también es distinto. Entonces dice, el contratista deberá disponer en obra los equipos necesarios para ejecutar los trabajos conforme a las exigencias de calidad especificadas en tipo y cantidad suficiente para cumplir con el plan de trabajos. Entonces, acá aparece la contratista. ¿Por qué? Porque Vialidad Nacional o la institución que haga la licitación o que saque la licitación del proyecto este determinado, es la que en definitiva va a construir. Entonces, a partir del trabajo, que es lo que yo le decía el otro día, yo tengo que agarrar el pliego, ver los ítems que tengo e ir al sitio de obra a mirar qué es lo que hay que hacer y si coincide el proyecto con la realidad. Si lo puedo medir, lo mido, si puedo hacer estudio de suelo, lo hago. Entonces ahí me voy a dar cuenta de muchas cosas y entonces ahí yo voy a planificar qué equipos dentro de lo que tengo, dentro de lo que puedo alquilar, voy a llevar
para hacer el trabajo en determinado tiempo. Entonces ahí aparece un plan de trabajo para cumplimentar. El Estado, o sea, el comitente me va a decir, esta obra la tengo que hacer en un plazo de obra de 6 meses, un plazo de contrato de 6 meses, o de un año, 12 meses, o de lo que sea. Yo tengo que ir a ver si realmente lo puedo hacer y qué equipos y qué cantidad de personal necesito para poder hacer y cumplir con ese plan de trabajos. ¿Se entiende? Eso es importante. De hecho, es muy importante. No sé si lo conté, pero hay un caso que me pasó a mí como inspector de obra con el viaducto. Por ejemplo, el viaducto, acá el viaducto de la Avenida Kirchner y la Ruta Nacional 11, eh, tenía previsto fabricar o sea, en el pliego sale un puente de hormigón armado, ¿cierto? La contratista elige si hace ella misma las vigas del puente, que aparte tiene que recalcular, o si manda a construir a empresas de premoldeados, que ya funcionan hace muchos años, que son en general de Córdoba, y esta empresa decidió hacerlas en el lugar, ¿no? Construirlas in situ. No sé si habrán visto cuando pasaban o si alguien fue a visita de obra los años anteriores, yo lo he llevado a mirar esa obra. ¿Y qué pasó? Ellos, por no analizar su propuesta, o sea, por hacerlo rápido, porque como a veces los sorteos no son tan sorteos, entonces pensaron que era fácil. ¿Y qué hicieron qué presupuesto pasaron? Pasaron un presupuesto de levantar las vigas hasta la posición final del puente, ¿sí? Con una sola grúa. ¿Y qué les pasó? Tuvieron que poner dos grúas del doble de capacidad de elevación de lo que habían propuesto. O sea que le salió 4 o 5 veces más caro el juego, la joda, digamos, por no haberse tomado el tiempo de analizar la propuesta. ¿Se entiende? Y eso fue un conflicto muy grande y que hasta el día de hoy sigue ese conflicto porque yo después me fui de vialidad provincial y seguían con ese conflicto y hasta el día de hoy todavía hay cosas que no se han cerrado de esa obra. Así que eso es muy importante tener en cuenta, el equipo y el plan de trabajo. Condiciones para la recepción, en este caso, los trabajos serán aceptados cuando las mediciones realizadas por la supervisión de obra, tales como pendientes, longitudes y cotas, se verifiquen dentro de las indicaciones del proyecto o lo ordenado por la supervisión, en caso de que la supervisión indique algo distinto al proyecto, que también tiene la potestad de hacerlo, justificando, por supuesto, con las tolerancias establecidas en la especificación particular en caso que ésta se incluya. Y ahí es donde yo les digo, esto es una especificación general. Puede haber una especificación particular dentro de la obra puntual que se esté analizando o que se esté ejecutando, y entonces aparece una figura que es la supervisión que Vialidad Nacional le da y Vialidad Provincial también, le dan muchísimo campo de acción, digamos, las decisiones dentro de la obra, le dan como mucha confianza y mucho poder a la inspección de obra. Y aparecen las especificaciones particulares, o sea, determinada obra para determinada condición tiene especificaciones particulares que pueden agregar algo o complementar o restringir algo de lo que dice la especificación general. ¿Se entiende lo que digo? Miren que esto es súper importante, tanto en las obras viales como en las obras de otro tipo, ¿cierto? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Después vamos a medición, que bueno, son fórmulas donde acá dice cómo vamos a medir el volumen, ¿sí? Si lo medimos eh, considerando, digamos, el volumen puesto, o sea, en condiciones naturales, o lo consideramos al volumen con, considerando el coeficiente de esponjamiento, digamos, de compactación, es decir, el volumen en el aire, ¿cierto? Esto sería, por ejemplo, excavación, ¿sí? Con una excavadora, eso sí, para eso sí sirve. Esto es excavación, esto del lateral.
de acá, si yo no lo ocupo, ¿sí? Si es solo cunete, no lo ocupo para terraplén, esto es excavación. Excavación no clasificada. Bien, esto es excavación. Y ahí aparece el ítem casi más importante, le diría, de una obra vial, que es terraplenes. Entonces, de nuevo aparece lo mismo, ¿no es cierto? Descripción, materiales. Materiales acá toman muchísima relevancia, a pesar de que son condiciones bastante flexibles, porque un CBR mayor o igual a 3 diría que hasta en Formosa se consigue. Entonces, aparece la descripción. Este trabajo consistirá en la limpieza del terreno en las áreas donde se construirán los terraplenes y en la formación de los mismos, utilizando los materiales aptos provenientes de los diversos tipos de excavación. ¿Sí? Hablando de eso, ¿están presentes los que tienen que rendir el examen recuperatorio? Inge, ¿Están presentes ahora? yo sí, no sé, o ¿Quién? Batista, no sé. Sosa, Cosa. ¿Y el otro chico? ¿Ok? ¿Quién era el otro chico? ¿Lo pueden avisar? ¿Puede ser? Eh, sí, a Bautista. Bueno, le pueden avisar que si se puede conectar y si no, que a las 19 horas le voy a mandar el examen, o sea, el link para que se conecten al examen recuperatorio. Porque tiene una pregunta relacionada con esto, por eso me acordé. Bien, entonces, una, entonces en la formación de los mismos, tiene distintos tipos de excavación en un todo de acuerdo con lo indicado en los planos o lo ordenado por la supervisión, ¿sí? Entonces, dice, el trabajo consistirá en la limpieza del terreno en las áreas donde se construirán los terraplenes, siempre y cuando eso no esté contemplado como un ítem aparte, que es el desbosque, destronque y limpieza del terreno, ¿no? Es como que refuerza eso. Si ese ítem no está, si ese ítem no está, igual yo tengo que limpiar el terreno en la zona de limpiar, sacar raíces, sacar árboles, sacar hormigueros, dentro de la zona donde voy a sentar el terraplén, o sea, dentro de la zona de base de asiento, el ancho de base de asiento y por supuesto la longitud. Se deberá respetar en los distintos ítems de esta sección lo indicado en el MEA, o sea, en el manual de impacto ambiental. ¿Sí? Materiales. El suelo empleado en la construcción de los terraplenes no deberá contener ramas, troncos, matas de hierba, raíces u otros materiales orgánicos. Ya lo hablamos el otro día de por qué. Además, deberá cumplir con las siguientes exigencias mínimas de calidad, salvo indicación en contrario, y de vuelta aparece, ¿sí? Las palabras de especificación particular. ¿Por qué? Porque yo tengo que cumplir con estas mínimas exigencias, salvo que la especificación particular de la obra en específico me indique otra cosa. Hay obras que me pueden decir, em, este ítem de terraplenes se basa en la sección B3 del pliego, pero se modifica el artículo B2, B3.2.1 y dice, y yo exijo ahora en esta especificación particular que el CBR sea mayor o igual a 5, ¿sí? Manteniendo el hinchamiento, exigiendo un índice de plasticidad menor de 20 o menor de 18. Entonces yo cambio o modifico las especificaciones técnicas generales de Vialidad Nación para esta obra en particular y dispongo de esto. Entonces, después la supervisión tiene que exigir eso dentro de la obra. ¿Se entiende eso? O Sí, sea, esto no vale para todas las obras. Esto vale en general. Si no hay una especificación particular que establezca algo distinto, vale esto. Pero si en el pliego de obra
hay una especificación particular que me modifica esto, vale lo que dice el pliego de especificación particular de la obra puntual. Entonces yo no puedo alegar no, pero en la sección B3 y en el punto 2.1 dice que el CBR tiene que ser mayor o igual a 3 y a mí me cumple pues yo tengo 3. No, en el pliego de especificaciones técnicas particulares de la obra dice otra cosa. Bien, acá también yo, por ejemplo, acá en general, como tenemos mucho suelo a 7,6, que es lo que también conversamos la otra vez, acá se insiste mucho en agregar la clasificación del suelo. Entonces, acá decimos, para uso en terraplén tengo que tener suelos A6, ¿sí? Con un índice de plasticidad menor que tal y con un número, un índice de grupo de entre tal y tal, ¿sí? Entre, por ejemplo, 3 y 15 o entre 10 y 18 que son valores que se logran acá. Entonces agregamos en general eh, esas especificaciones particulares porque a veces el suelo a 7,6 que tiene mucho hinchamiento y que incluso el 2,5 de hinchamiento es bastante, digamos, cumplen con el CBR igual o mayor a 3. El problema es que después tiene un hinchamiento que hace pelota el pavimento. ¿Bien? ¿Entendieron hasta ahí? ¿Sí? Cuando la formación de terraplenes se disponga de suelos de distintas calidades, los 0,30 metros superiores de los mismos deberán formarse con los mejores materiales seleccionados en base a las indicaciones de los planos y especificaciones. Y esto es por la teoría esta, ¿no? Que lo vieron en geotecnia también, donde las los estratos superiores, o sea, los niveles superiores, son los que mayor presión o carga reciben. Entonces, esto va a ir disminuyendo, la presión, digamos, va disminuyendo en profundidad, entonces yo tengo que garantizar por lo menos en los 0,30 metros superiores, debajo del paquete estructural, ¿no es cierto? Estamos hablando de subrasante, la mejor calidad de los suelos, la mejor calidad de los suelos. Y de ahí para abajo puedo resignar, ¿sí? Calidad de suelos. Esperen que voy a sacar el... Está, ¿se entiende? Sí, profe. Bueno, y esto que ya lo mencioné. Fíjense, ¿por qué lo menciono así? Porque fíjense esto. ¿Qué harían ustedes? ¿Rechazan eso? Si fuesen inspectores de obra, fíjense que está colocado sobre un terraplén compactado ya. Esto es una capa de suelo compactado de terraplén y fueron y tiraron eso como para seguir trabajando. Esto solemos hacer las constructoras los sábados y domingos, digamos, cuando la inspección no está, ¿no? Pero bueno, esto está recontra rechazado, ¿cierto? Esto, hablando en serio, me tocó a mí ver en la ruta 9 que vincula Bañaderos con Peril, y fuera de joda un sábado que se me ocurrió ir a la obra, encontré esto. Y encima el maquinista que estaba en el préstamo es un tío de mi señora, así que doble reniego. Bien, sí, Profe, una pregunta. sí. Cuando tenemos ese tipo de suelo así lleno de ramas y todas esas cosas, de raíces, mejor dicho, ¿no hay manera de, cómo de separar eso de una manera práctica, digamos? ¿No? ¿Cuál? ¿Qué proponen como manera práctica? Si vos No, tenés que no, no poner sé. por eso, si tenés que poner, ¿cómo harías para separar dos cosas como esas? Tenés Y que tal vez, no sé, esparciendo bien, digamos, una capa fina y pasándole arriba no sé, con un, con una rastra, un con un rastrillo, rastrillo, digamos, una ¿no? rastra. Si uno lo hiciera en un patio, sacás con un rastrillo, va sacando. Pero a este nivel, o sea, esto macro, digamos, tenés que tener un gran rastrillo, pero el tema es el tiempo.
El tiempo que perdés, el gasoil que perdés, le sacás humedad al suelo, le sacás humedad al suelo, por lo tanto después le tenés que incorporar humedad. O sea, hay un montón de cosas. Entonces no es viable económicamente. Lo que es viable es en el préstamo, el yacimiento, retirar este suelo, que evidentemente no se hizo el desenraizado correcto, ¿cierto? O sea, no se hizo el horizonte o el espesor de- que es necesario sacar ese suelo que contiene raíces. Vieron que en la especificación de Stronque decía por lo menos 40 centímetros. Yo les dije, a veces es un poco más de 40 centímetros, a veces 80 centímetros, a veces 90, a veces 1 metro. Bueno, lo tenés que sacar a eso, retirar y después traerlo para colocar en banquinas, por ejemplo, lo podés colocar, ahí no tenés la exigencia, en cubrir, en extender un talud, por ejemplo, no tenés esa exigencia. Si vos necesitas, vieron que hay recubrimiento con suelo seleccionado. Si tenés que hacer un acceso de un campo, no tenés esa exigencia. Entonces, lo reservás, se llama así, reservás para ese tipo de utilización. ¿Entendés? Pero para un terraplén no. El terraplén vale mucha plata. Yo estoy pagando por un ítem terminado de calidad, ¿cierto? Entonces, y esto es un trabajo que yo sé que no va a tener la calidad exigida. Nunca voy a alcanzar la compactación exigida con este tipo de suelo que contiene raíces. Es más, lo más probable es que cuando haga una perforación me encuentre con la raíz, corte con la raíz. Y ahí sería una catástrofe. Pero bueno, eh, esto debería no pasar por el propio control de calidad que tiene que tener una empresa que está haciendo una obra vial, ¿cierto? A ver, si yo lo hago esto en un campo con equipos propios, no pasa nada. Si yo estoy haciendo esto en un camino vecinal, terciario, de acceso a no sé dónde, y no pasa nada tampoco. Pero si estoy haciendo un terraplén de una ruta provincial, donde después le voy a poner un paquete estructural y voy a invertir, o sea, el Estado va a hacer una inversión de miles de millones de pesos para un paquete estructural, no es correcto esto, ¿sí? O sea, no es correcto, pero puntualmente por tu pregunta, a veces no es viable resolver esto en el sitio de obra. Lo podés hacer, podés hacerlo si querés afuera y probar, y a lo mejor rinde. O sea, lo haces en el mismo yacimiento, digamos. Probás si querés, rastreás y si ponés gente a separar. Y si es rentable, o sea, si te rinde, lo haces. Pero en general pasa que no. Conviene correr ese suelo, usarlo para otra cosa y sacar suelo apto. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, La superficie de asiento de los terraplenes a altura no mayor de 2 metros deberá someterse a compactación especial. Habla de la capa, cómo tiene que ser la capa de base de asiento, que en los 0,20 de profundidad se tiene que determinar la densidad. Esto es lo que yo le decía. Tenemos que trabajar con densidades en la base de asiento, por eso hay que recompactar la base de asiento. Los 0,30 superiores de la base de asiento deben ser compactados hasta obtener una densidad C superior a la densidad natural, que hay que a determinarla, etcétera, etcétera. No vamos a demorar mucho en eso porque si no, fíjense que acá habla de la humedad de compactación, el control de compactación del terraplén, compactación de suelos adyacentes o estribos en puentes. Bueno, esto vamos a ver algo. Condiciones para la recepción, lo mismo. También tiene sus especificaciones. El control plan y altimétrico, que es todo lo que es topografía. O sea, dentro del proyecto, yo tengo los planos de plan y altimetría, que ya lo vimos. Ahí especifica las cotas de rasante o de subrasante en cada progresiva. Y bueno, acá dice, el control plan y altimétrico a nivel subrasante se efectuará con el levantamiento de un perfil transversal cada 25 metros, como máximo, o sea, no más de 25 metros, cuyas cotas deberán cumplir las exigencias de no mayores a 3 centímetros en defecto, o sea, por debajo,
y 1 centímetro en exceso, ¿sí? O sea, ni para arriba ni para abajo. ¿Por qué no para abajo? Más de 3 centímetros. Me estoy preguntando, ¿qué se imaginan? Y porque si está más bajo de la cota que tiene que ser, bueno, tal vez pueda llegar a, no sé, se me ocurre a juntar agua o hacer un problema después en la circulación. Y también porque voy a tener problemas, ¿no? Que el pavimento va a quedar así y voy a ir cabalgando, digamos. Estamos hablando, el tema del terraplén que estamos ahora es que después, ustedes vieron la máquina que hace el pavimento, ¿cierto? Va siguiendo, o sea, si bien tiene un hilo, ese hilo también va siguiendo. Entonces, en 10 minutos se termina otra vez. Y en exceso, ¿por qué? No quiero quedarme más arriba también, porque si yo respeto la cota de proyecto del paquete estructural, significa que estoy resignando espesor en el paquete estructural. O sea, hasta 1 centímetro resigno de la base, ¿sí? Que es la última capa, digamos, de base. Tengo subbase a veces, o tengo distintas bases, y después tengo el pavimento. Si yo estoy por encima con el terraplén de subrasante por 1 centímetro, significa que y mantengo la cota final, significa que estoy resignando espesor en el paquete estructural. ¿Se entiende? Entonces, hasta 1 me permiten, más de eso no. Y después, ¿cómo son las mediciones? ¿No? Con el método de las áreas medias. Vieron que por eso que dimos el método de las áreas medias, que sirve para medir en definitiva. Pero también el otro método que dieron los chicos me sirve para, como proyección, ¿no? Para ver de dónde saco ese suelo. Pero ahora, una vez construido, yo ya lo mido cada 100 metros, eh, según la norma, ¿cierto? Lo puedo medir cada 100 metros, puedo medir cada menos, sí, obviamente, pero como mínimo cada 100 metros. Y se utiliza el método de las áreas medias, que es lo que ya les pasé la planilla, y si no, les voy a pasar. Y después aparece también en forma de pago, que es el volumen de los terraplenes medidos en las formas especificadas, se pagará el precio unitario de contrato estipulado para este ítem. Y ahí donde aclara, dicho precio será compensación total por las operaciones, o sea, todas las operaciones necesarias para la limpieza del terreno, construcción, conservación de los terraplenes y rellenos en la forma especificada, incluyendo los trabajos de compactación de la base de asiento del terraplén, provisión de materiales aptos, su excavación, en el caso de que sea necesario excavar, por ejemplo, los yacimientos, por ejemplo, los préstamos laterales, toda operación de selección en caso de ser necesario, incluido el eventual doble movimiento de suelos, carga, transporte y descarga de los materiales que componen el terraplén, conformación, perfilado, compactación especial, o sea, todo lo que fuimos viendo en fotos el otro día, el costo total del agua de riego y por todo otro trabajo, equipo o material necesario para la correcta ejecución del ítem según lo especificado y no pagado en otro ítem del contrato. Entonces, y fíjense lo que dice, no se pagará en ningún caso, digamos, exceso de volumen de terraplén sobre el que teóricamente se calculó para el proyecto, aunque esté dentro de las tolerancias. Es decir, si yo hago terraplén en exceso, si me voy en ancho o me voy en altura, eso no me lo van a pagar. Y creo que ya lo comentamos el otro día, lo que tenemos que hacer es cortar el terraplén para quedar en cota, ¿no? Entonces, por eso tengo que conocer bien el suelo, tengo que conocer bien el factor de esponjamiento, tengo que hacer canchas de prueba para poder quedarme en el nivel necesario o exigido para no cometer esto y gastar más plata de lo necesario. Entonces, fíjense que no puedo ir yo después a alegar, decir, no, porque yo no sabía, porque yo tuve que regar un poco más, porque tuve que sacar el suelo un poco más lejos, porque necesité traer un equipo más potente, porque no, nada de eso es aceptado. O sea, todo eso yo tengo que ver como proponer, si yo me presento en una licitación, la oferta la tengo que hacer considerando todas estas cosas. O sea, tengo que conocer bien este reglamento, digamos, esta normativa, este pliego y el pliego particular de la obra para poder
participar de la licitación y hacer la oferta de la mejor manera, ¿cierto? Con el menor riesgo posible. Y ahí es donde realmente compiten las empresas. ¿Quién se fue a la obra? ¿Quién no se fue a la obra? Compiten, ¿cierto? Bien, preparación de algo de esto ya lo vimos, preparación de la base de asiento, ¿cierto? Eh, vimos en foto, compactación, esto es un terraplén, fíjense, este terraplén ya debe tener 1 metro, 1,20 m. Esto está hecho en capas, fíjense que la inclinación del terraplén ahora, en este caso, es esto. ¿Por qué? Porque a veces las empresas priorizan hacer el terraplén en el ancho especificado para el paquete estructural y después complementan con la banquina. Entonces yo hago una limpieza de lo necesario, trabajo con el terraplén, con el talud que me permite el suelo, ¿sí? Y después completo con terraplén acá, con suelo de menor calidad. Y entonces una vez que ya puedo circular por acá arriba, puedo prescindir del camino secundario, digamos, el camino de seguridad. Esta es una metodología, pero esto tranquilamente podría tener una inclinación mayor, digamos, el 1 en 4 famoso que se usa. Ok, y esto es la topografía final, digamos que acá en realidad es previo. Bien, ¿estamos? ¿Se entiende? Sí, profe, ¿se Sí, entiende? profe. Bien, vamos a... se está por apagar otra vez la reunión. ¿Podés hacer uno nuevo, por favor? Sí, ahí Para envió. las 1:30. Dale, profe. Va a A tener que las y hacer media. otro porque no te permite hacer 2 veces seguidas. Ah, ¿quién puede hacer, chicos? ¿Quién es rápido con eso? Levántense. ¿Ya terminó la siesta? ¿Qué no sabe hacer, Inge? Hacé vos, yo sé, pero tengo que salirme de acá. O sea, apenas comparto, apenas me salgo. Ay, ¿qué es esa foto? A ver, no sé cuál es. Y yo puedo hacer también, profe, si quieres, le hago. Dale, Una que hacé, está, hacé, una que hacé, está pero enlutada ahí en una silla. Está tieso, embalsamado. sí, bueno. Ya dejé de compartir la pantalla, ¿eh? Sí. Sí, sí, está su foto ahí. Ah, esa. Mi foto de perfil. Sí. Ok. Cortamos un ratito mientras yo preparo y a las 1:30 nos conectamos de vuelta. Prepara el mate, todo eso. Y arrancamos con señalamiento. 449, no 47. Pero bueno. Y los decretos reglamentarios. Y dentro del decreto está el anexo L, que uno de los anexos tiene, que es el que tiene o reglamenta todo lo que tiene que ver con el señalamiento vial, tanto vertical como horizontal. Sí, el vertical es la cartelería y el horizontal es la pintura en el pavimento, que es otro tipo de lenguaje. Entonces, por otra parte, vialidad nacional, o sea, por un lado está el poder ejecutivo, digamos, y el poder legislativo que reglamentan mediante una ley y mediante un anexo decreto. Y por otro lado está el Manual de Señalamiento Vial de Vialidad Nacional actualizado del 2017, que es el que toma los conceptos de esa ley y hace su manual para aplicar. Hay un manual de señalamiento vertical, por supuesto, viejo, que se fue actualizando, y este que ya tiene conceptos bastante nuevos, incorporados en la ley, por supuesto. Y por otro lado, lo mismo pasa, que aunque es un poco más viejo, es el de señalamiento horizontal, porque eso no cambió tanto. Entonces, digamos, este power apunta más al anexo L de la ley, que acá dice bien, 24.449, decir que no copié y pegué. Entonces, cada uno, o sea, aparecen en ese decreto de la ley
Y en el anexo L aparecen los que son los principios generales, ¿sí? Para la señalización vial uniforme. Este concepto uniforme alega lo que yo le dije, algo que sea eh, universal, digamos, ¿no? Entonces, obviamente acá en Argentina, cada provincia tiene que adherirse a la ley, ¿cierto? Porque así funciona el sistema democrático, ¿cierto? Eh, y el sistema, digamos, donde cada provincia tiene su potestad, o sea, es un gobierno aparte. Entonces, creo que hay dos provincias en Argentina que no se adhirieron a la ley, creo que una es Córdoba, entonces puede diferir en algunas cuestiones en cuanto a la forma, los colores de la cartelería o de la pintura, pero en general se trata, digamos, de que sea uniforme o universal. Y bueno, este anexo es un anexo largo, describe cómo tiene que ser conceptualmente, o sea, cuál es el concepto, digamos, de señalización vial uniforme. El sistema de señalización vial uniforme comprende la descripción, significado y ubicación de los dispositivos de seguridad y control del tránsito incluidos en el presente código o norma y la consecuente reglamentación de las especificaciones técnicas y normalización de los materiales y tecnologías de construcción y colocación y demás elementos que hacen a la calidad y seguridad de la circulación. Por ejemplo, los manuales. Y después da una serie de descripciones, digamos, ¿sí? Brinda información a través de una forma convenida y unívoca de comunicación destinada a transmitir al usuario de la vía pública órdenes, advertencias, indicaciones u orientaciones mediante un lenguaje que debe ser común en todo el país, según los principios internacionales. Por eso hablo de universal. O sea, yo tengo que ir a otro país poder interpretar las señales, de hecho eso pasa en general, tal como las que están en Argentina. Entonces, bueno, ahora vamos a ver los tipos de señales, pero todos conocemos la velocidad máxima, si hay un semáforo, el pare, el ceda al paso, todos esos son eh, carteles, digamos, cartelería, digamos, que son universales. ¿Con qué fin? Con el fin de mantener el criterio de unicidad y complejidad, se incluyen señales como las realizadas mediante barreras o semáforos ferroviarios, propias del sistema operativo del ferrocarril, pero destinadas a la circulación de carretera. O sea, también se incorporan señales especiales, por ejemplo, en los cruces con ferrocarriles o en algún tipo de cruce, donde no me cruzo con una carretera, pero sí me cruzo con un punto de inflexión, digamos. Competencia. El señalamiento lo realiza o autoriza el organismo nacional, provincial o municipal responsable de la estructura vial, ajustándose al anexo L, siendo también de su competencia colocar o exigir la señal de advertencia en todo riesgo más o menos permanente. Bien, obligatoriedad. Después lean lo mejor a esto, cómo tiene que estar construido, el mantenimiento, que quién, digamos, tiene la obligación del mantenimiento. Deletabilidad, digamos que yo creo que les comenté algo, que es que cuando se da la situación de que un vehículo se sale de la calzada y choca una señal vertical, tiene que ser deletable, que significa que lo tengo que chocar sin destruir o con la mínima destrucción del vehículo, o sea, sin correr riesgos. O sea que por eso, no sé si ustedes vieron las señales, son hechas el poste, digamos, de madera. Entonces, si yo choco, el poste se rompe o se inclina y lo paso por encima, porque tiene que ser traspasable. O sea, no tiene que ser algo que un vehículo choque y genere daños en el vehículo. A eso significa la deletabilidad. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, eso Sí. se había explicado. Bien. Y entonces ahí aparece el señalamiento vertical que está, digamos, normalizado a partir del manual de señalamiento vertical. Y ahí aparecen un montón de señales, digamos, o sea, que ahora lo vamos a ver en el manual. Entonces acá me habla de cómo tiene que ser la conformación física, cómo son los soportes, los colores, los textos,
el significado, la ubicación, qué observaciones. Y acá en esto yo fui como resumiendo el anexo L. Así que yo creo que esto no tiene mucho sentido esto léanlo después, yo se los pasé. También le pasé el anexo L, pero vamos a pasar acá, que por ahí es más interesante. Esto yo lo puedo ver como presentación. Ujú. ¿Alguien sabe si puedo ver como presentación esto? Hoy estaba poniendo como presentación, ahora ya no. No, porque ese era un PowerPoint y este es un PDF. Modo pantalla completo. Ahí está. Bien. Ahora seguimos viendo el Power nomás nosotros. Ah, ok. Pero ya. Ahora, ahora ven. Ahora Sí, sí se ve. Sí, sí. Dice manual de señalamiento vertical. Sí. Sí, exactamente. Bien. Está. Acá tiene un índice donde habla una introducción, pautas complementarias, cuáles son las generalidades del señalamiento vertical, la clasificación, el criterio de emplazamiento, etcétera. Eh, este es un manual, digamos, en el que hay que basarse. Como les dije, hay una especialidad que es seguridad vial, que incluye todo esto que es señalamiento. Pero bueno, vamos a pasar entonces. ¿Cuáles son los objetivos? Lo mismo que decíamos hoy, brindar información clara, precisa e inequívoca, estando destinado a transmitir al usuario de la vía pública órdenes, advertencias, indicaciones u orientaciones mediante códigos comunes en todo el país y de modo coherente con los utilizados en la región. Entonces, tiene que servir para un marco de homogeneidad e uniformidad. O sea, yo tengo que basarme en esto para que todos podamos interpretar, ¿sí? Porque siempre, como dijimos, está hecho para el usuario medio. Entonces, bueno, habla del marco jurídico, las pautas complementarias que tienen que tener consistencia, complementariedad, ¿sí? Entre la señalización vertical y la horizontal. Tiene que tener coherencia y complementariedad. La terminología empleada tiene que formar parte de un glosario y también acá habla de la necesidad de estudio de ingeniería, que ahí entramos nosotros. Así que bueno, eh, l- conceptos, o sea, atributo, condición, legibilidad. Entonces, asociado al atributo de claridad está al principio de legibilidad. O sea, tiene que ser de una de dimensión y tiene que tener una letra tal, que eso está definido, ahora vamos a ver, que tiene que ser legible. ¿Sí? O sea, en el primer impacto de vista yo tengo que entender qué me está queriendo transmitir esa señal. De letabilidad ya lo hablamos, el mensaje tiene que tener ciertas formas geométricas, el cartel, o sea, la chapa del cartel, determinado tipo, color, jerarquía, símbolos, pictogramas, las leyendas, todo eso. Entonces, lo primero que encontramos es una clasificación por formas. Entonces, en general tenemos tres formas predominantes, que es el cuadrado, que está girado, ¿no? Un cuadrado como diagonal, como un rombo, el círculo y el rectángulo, esas son las formas predominantes. Y después aparece el color, ¿no? Los carteles amarillos con este amarillo vial previene o advierte un potencial peligro. Entonces ahí aparecen me previene de una curva normal, me previene de una curva peligrosa, me previene de una curva y contracurva, me previene de una rampa, me previene de un animal, me previene de de lo que sea, de ahora vamos a mirar. Estas que son cuadradas, pero con el color anaranjado, habrán visto por ahí, proviene un potencial peligro en zona de obra. Entonces, cuando yo encuentro un cartel naranja, voy a encontrar, o sea, me está advirtiendo, me está preveniendo que voy a encontrar una obra en ejecución o una obra abandonada también puede ser.
pero que hay un peligro. Las señales que son redondas, ¿sí? Y con este círculo y este cruzado tipo river al revés, digamos, y esto que se llama orla, digamos, el redondo se llama orla roja en este caso, prohíbe, restringe u obliga. Entonces acá yo puedo encontrar prohibido cruzar, ¿sí? Dos autitos cruzados, prohibido circulación de camiones, prohibido lo que sea. El redondo, pero el fondo celeste es permite. El azul rectangular con una orla blanca es informa institucional, histórico y de servicios. O sea, acá aparece, eh, no sé, sitio histórico de tal cosa. El santuario de la Virgen de Itatí. No sé, el Bañado de la Estrella, lo que sea. Sitio histórico o sitio de servicio. ¿Sí? Que hay una estación de servicio, que hay un peaje, por ejemplo. Esto rectangular verde, fondo verde, informa destinos o itinerarios. Entonces acá aparece eh, qué sé yo, Fontana a tal distancia o en tal sentido. Esto informa anuncios especiales también, qué sé yo, balanza para pesajes, también puede informar policía, etcétera. Y los educativos que son para cuando necesito, educativo en el sentido de que necesito comunicar algo, eh, por ejemplo, de educación, digamos, o sea, necesito comunicar algo para que aprendan, sería. Y después están las formas especiales y colores singulares, que es este, por ejemplo, cuadrado o estos redondos, yo tengo muchas opciones para esos. O sea, dentro de esto puede haber un montón de símbolos, pero dentro de estas formas y colores singulares de pare, por ejemplo, si yo veo este cartel, ¿sí? Que es un octógono, ¿cierto? Yo sé acá y en cualquier lado que es un símbolo de pare. Entonces, si tiene esta forma, por más que se haya despegado la lámina del fondo, por más que se hayan despegado las letras, por más que lo que sea, yo voy a, si, digamos, si estoy debidamente educado, voy a saber que esto es el símbolo pare, o sea que ese cartel es inequívoco. Yo sé que con ese cartel es el símbolo pare y tengo que parar. En este caso, el triángulo equilátero con vértice hacia abajo es el famoso ceda el paso. También no hay otra cosa que se ponga acá adentro, siempre ceda el paso. Este otro es advertencia de máximo peligro. Por ejemplo, acá aparece el tren, ¿no es cierto? El cruce con un ferrovial. Este triángulo, perdón, el rectángulo en vertical son paneles de prevención, que significa que yo tengo que pasar, en este caso, hacia la izquierda, por ejemplo. O sea, el tránsito tiene que ser conducido hacia la izquierda porque están apuntando las las franjas, digamos, hacia la izquierda. Le podemos ver eso. Y después por otro lado tenemos el cruce la cruz de San Andrés, que es cruce ferroviario. Bien, ¿se entiende hasta ahí? O sea, está dividido en y formas y colores singulares. Bien. Bueno, acá aparece la clasificación. Aparecen grandes grupos que son reglamentarias, preventivas e informativas. ¿Sí? Y acá me describe cada una. O sea, son aquellas que transmiten órdenes específicas de cumplimiento obligatorio en el lugar para el cual están destinadas, creando excepción a las reglas generales de circulación, reglas de velocidad y reglas del transporte. Las señales reglamentarias usualmente no tienen por finalidad confirmar las reglas generales de circulación e informan al usuario de requerimientos legales que de otra manera no son evidentes al usuario. Y las preventivas son aquellas que advierten la proximidad de una circunstancia anormal en la vía que puede resultar sorpresivo o peligroso la circulación. Bien, es decir, adopte a que, digamos, apunta a esa comunicación o ese lenguaje que se adopte una actitud adecuada a el peligro o la situación que viene más adelante. Señales informativas son aquellas que identifican, orientan o hacen referencia a aspectos tales como servicios, lugares
Todas estas señales se incorporan lateralmente a la ruta, ahora vamos a ver, o a los caminos rurales. Entonces aparecen señales de un solo poste o señales de dos postes. Bien, indica, este manual, digamos, indica muchas cosas, o sea, es muy específico, dentro de las cuales, si yo voy a colocar una señal de un solo poste en zona urbana, tengo que tener la consideración de colocarla, de que, digamos, esta punta de la placa esté por lo menos a 0,30 metros del borde del cordón y a una altura de 2,20 metros. Entonces, cuando alguien pasa por acá caminando o por este lado caminando, no la choca. Si estoy en zona rural, o sea, en una ruta, en un camino rural de 2 carriles, tengo que por lo menos ponerme como mínimo a 4 metros del borde de la calzada. Fíjense que acá hay un ensanche o una banquina o lo que sea, la banquina pavimentada de 50 centímetros, por ejemplo, y yo tengo que ubicarme por lo menos a 4 metros, como mínimo, puedo ubicarme más, pero tiene que ser por lo menos eso. Acá indica las alturas, la profundidad en la que va el poste anclado, y fíjense que me indica el ángulo de colocación en planta. ¿Por qué? Porque el que viene en este sentido tiene que poder ver a ese ángulo de inclinación, y además las láminas están, como son reflectivas a la iluminación de la luz, baja incluso, tienen que estar a este ángulo porque a ese ángulo la iluminación hace que las señales reflejen. Lo mismo en este caso para este sentido. Acá el caso de dos postes también, 350 como mínimo desde la placa, no desde el poste como acá, sino desde la placa. Y también me muestra la altura y bueno, acá no marca la inclinación, perdón, la profundidad. También habla de señales aéreas, como son en zonas urbanas, zonas laterales, etcétera, lo que vimos. La inclinación, fíjense en caso de que tenga subida, que tiene que tener una inclinación de 2 a 5 grados, ¿sí? Rasante horizontal y en bajada. Fíjense que siempre están a 90 grados, o sea, siempre están, eh, en este caso a 90 grados, en este caso me marca cuál es la diferencia con 90 grados. Yo puedo tener esto y sacar con ménsulas la placa o directamente inclinar el poste, ¿no? Las ubicaciones, ¿no? El escalonamiento de la separación mínima, digamos, por ejemplo, de velocidades máximas, ¿sí? Si yo tengo cuáles son las separaciones entre, entre carteles de velocidades. Bueno, después vamos a ver un poco más de eso, en el dibujo se ve mejor. Vamos a ver. Entonces, aparecen gráficos donde me empiezan a indicar un montón de cosas de cómo tienen que ser construidas las señales. Sí, entonces, por ejemplo, estos son los carteles que van debajo de los carteles verdes, ¿no? De información, de destinos o itinerarios. Entonces me indica acá, en 1,80 m, en 0,40, me indica que la ruta 41 tengo que seguir derecho y seguramente acá hay una encrucijada más adelante. La ruta 9 la voy a tomar si giro a la derecha. Bien, o esto me indica que estoy por cruzarme con la ruta 41. Entonces, hacia ambos lados estoy en la ruta 41, hacia ambos lados estoy en la ruta 9. Y acá cambia en el sentido de que esto es ruta provincial y esto es ruta nacional. Bien, después aparecen formatos, digamos, más información sobre cómo son los carteles. Pues aparecen cómo son los carteles verdes esto, cómo tiene arriba indicado, fíjense, salida 500 metros, la ruta nacional 51 que va a Arrecifes y Azul. Ir por este carril. La salida, lo mismo, si quiero tomar ruta 9 tengo que girar a la derecha. Si quiero ir a Pergamino Río Cuarto, por la ruta que estoy yendo, voy en este carril. Y así. Lo mismo. Bien, empieza a tomar, darme también la información de las medidas de los otros tipos de carteles. En este caso es
tengo una salida, por ejemplo, esta salida azul, ¿cierto? Esto me indica, tengo una salida que constituye, o sea, voy a tomar ruta 51 en la siguiente salida y el destino o el itinerario va a Arrecifes y Azul. Y ahí puede aparecer este cartel. Si voy a tomar la salida, la máxima para esa salida es 60 kilómetros por hora. Y hay dos tipos, fíjense que hay dos tamaños de cartel, ¿sí? Depende de la importancia de la ruta. Bueno, acá me define cada uno de los, fíjense, vamos por acá. Los carteles de prevención, ¿sí? Se nombran, digamos, con las letras P. Entonces tengo el cartel P1, P2A, P2B1, P2B2. Después viene eh, una parte donde se lo grafica a cada uno de esos. Las señales de restricción, tengo R11, R11A, R11B, R12, 13, 14, etcétera. Desde R1, digamos, para adelante. Y después las de información, que son las I. Entonces, I1, I2, I3, etcétera. Bien, que son estas. Entonces acá es tan específico, digamos, esto que fíjense que me dice qué, qué letra tengo que colocar, en este caso un número, las alturas de esta letra, las alturas de esta otra letra, el ancho del gráfico del eje en este caso, eh, las alturas de estas letras, cuánto tiene que tener específicamente esta altura de estos dos símbolos, la altura de la letra, del número mayor, cómo va incorporado dentro de la placa. eh, Todo eso para distintos carteles, digo. Sí, el tamaño de la placa también, fíjense que es 90 centímetros, es casi un metro esta placa, que son las placas típicas, digamos, que uno ve de curvas y demás. En este caso también una salida, una señal de información de salida, información de estación de ferrocarril. Esto es lo que yo le decía hoy, la señal de educación o educativas, ¿no? Te está educando y se atienda las indicaciones de las señales, ¿no? Es como que está leccionando, digamos. Acá me especifica el tipo de letra, por las dudas si todavía no entendí. Y acá empieza a ya describir por cada una de los símbolos, digamos, de las señales. Fíjense que establece los diámetros, establece de de esta flecha todos los detalles, todas las medidas. Lo mismo pasa con cada cosa, fíjense la separación que tienen que tener las letras. El tipo de letra ya lo sé. Fíjense que me especifica, bueno, acá tengo itinerarios, indicadores de destino. Después lo vean mejor, pero fíjense que tiene los espesores de las borlas, las perforaciones que tiene que tener, las ubicaciones, la separación entre las perforaciones para fijar al poste, esos son los ángulos que tiene que tener acá, el ancho de la orla, los ángulos que tiene que tener la placa, que tiene que tener la orla, digamos, la cinta de esa negra, y así va indicando cada caso de cada señal. Esto yo les pasé, así que lo pueden mirar puntualmente. Esto es lo que yo les decía. Estos son distintos tipos o tamaños de placa. Estos van puestos en general en las alcantarillas, por ejemplo, o cuando tengo un obstáculo que yo quiero comunicar, por ejemplo, en las defensas metálicas, ante cada una de las defensas. Ante las alcantarillas van estos chicos. Ante las defensas y los puentes van estos más grandes. Y esta indicación del sentido en el que está colocada la placa y las láminas estas indican a dónde yo quiero que el tránsito se dirija. Estas son las famosas chevron, digamos, que indican también curva peligrosa o desvío, etcétera. Bueno, miramos esto de contramano, prohibido circular moto, prohibido circular bicicleta, camión, carro, tránsito, peatones, vehículos de tracción a sangre,
bueno, etcétera. Hay un montón de opciones, de prohibiciones en este caso, ¿no? Después están las señales de restricción también, o sea, no, o pasar, mejor dicho, hasta 6 toneladas, en este caso, hasta ejes de 2 toneladas, hasta 380 metros de altura, hasta 240 metros de ancho, ¿sí? Camiones de 20 hasta 20 metros, etcétera. Velocidades máximas, ¿sí? Estos carteles que aparecen acá en la autovía están, por ejemplo, que me indican las distintas velocidades. Esto es no circular a menos de 35 kilómetros por hora. Estacionamiento exclusivo para determinadas cosas, estacionamiento exclusivo, por ejemplo, de transporte público, estacionamiento para motos, bicicletas, etcétera. Acá, por ejemplo, esto es colocarle cadenas, bueno, flechas, etcétera. Esto es circular en ese sentido, perdón, por este carril, camiones a la derecha, etcétera. Acá tenemos las de prioridad específicas, digamos, es decir, pare, pare, ceda el paso, ¿sí? Preferencia de avance, por ejemplo. Tenemos fines de prescripción, o sea, es decir, a partir de acá podés ir a más de 60 kilómetros por hora, por ejemplo, en ese caso. Bien, ¿se entiende más o menos? Sí, profe, le aviso que quedan ya pocos minutos, más o menos 7 minutos. Bueno, arranca otro para más tarde, para las 7. ¿No? Para las 7:15 se puede poner. Así charlamos un poco más Sí, del sí se trabajo puede, práctico. pero Mm. otro va a tener que hacer porque no permite hacer dos seguidas a la misma persona. Ahí Mayra va a ser. Yo voy a avanzar un poquito porque quiero llegar rápido, rápido, rápido. Acá lo pueden mirar ustedes a esto. Acá. El manual también tiene este tipo de indicaciones, ya de cómo va, cómo se hace el proyecto, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, me indica que va en este sentido, porque yo voy a circular por ahí. Cuando, por ejemplo, tengo una defensa, acá hay una defensa, no sé si se nota, una defensa metálica. Entonces yo tengo que tener este poste, este cartel primero, antes, para indicar que yo tengo que circular por acá. Obviamente, si es de día, yo me doy cuenta de esto, pero cuando es de noche, esto es muy necesario. Esto es, llegando a una rotonda, cuál es la configuración, digamos, de señales que necesito colocar y las distancias que necesito colocar. Esto es lo mínimo, ¿cierto? Es la básica, digamos. Lo mismo pasa con una encrucijada de este tipo de caminos, con isletas, un cruce con caminos secundarios no pavimentados. Esta distancia, ¿cuál es la distancia que tengo que tener esto? Esta distancia es mínimo, ¿no? Yo puedo modificar eso en función de algo, de una cosa que ya la dimos al principio. No lo voy a decir porque pregunta de examen también de las 19 horas. Eh, lo mismo con un camino pavimentado y así en cada cosa, curvas, en caso de no estacionar, cuando hay una rama de salida, o en este caso un lecho de frenado, etcétera. O sea, especifica, el manual es muy específico y trata de abarcar la mayor cantidad de posibilidades que tenemos en el diseño, ¿cierto? Bien. Lo mismo pasa con el manual de señalamiento horizontal, ¿sí? Que es la pintura. Este se divide en 5 partes, no importa, hay dos PDF que yo se los envié, después mírenlo bien, y también son los aspectos básicos, digamos, del diseño. Entonces acá también la misma cosa, me aclara específicamente qué colores, tipos de líneas, cómo van ubicadas las líneas, por ejemplo, estas dobles, qué significan las líneas blancas, después me especifica cuál es el módulo entre una línea blanca y el espacio sin pintar, cuál es esa medida, esto que son las texturas, pinturas con texturas, etcétera. Vamos a avanzar un poquito.
aparece la visibilidad mínima de sobrepaso que tengo que tener, los sobreanchos, dónde va pintado, para qué velocidades yo puedo permitir cruces en curvas, dónde no puedo permitir cruces en un sentido y en el otro sentido sí, etcétera. Bien, ¿saben qué significa la doble línea amarilla? ¿Todos saben? Que no se puede adelantar por ninguno de los dos sentidos. Exacto. Y esta línea punteada, que sí puede adelantar el vehículo que viene en este sentido, por una cuestión de visibilidad, por lo que sea, y este vehículo que viene en este sentido no. Tiene prohibido desde este punto para acá, tiene prohibido cruce. Desde este punto para acá, tiene permitido el pase este vehículo que viene saliendo de una curva, por ejemplo. Entonces, este vehículo que viene saliendo de una curva puede tener visibilidad, puede hacer un sobrepaso. Lo mismo acá. ¿Sí? Este vehículo que viene saliendo de esta curva, si ve que no viene nadie, puede decidir hacer un sobrepaso. Y este vehículo no, ¿cierto? Fíjense que acá hay unos árboles simulando ahí. Y bien, y así plantea cada posibilidad también de caso determinados para... Y después aparecen, estas son líneas longitudinales se llaman, y después aparecen las líneas transversales, que son estas de las cebras para peatones, y esta línea que es hasta donde el auto debería avanzar y frenar acá para permitir el paso de peatones, o si hay un semáforo, por ejemplo. Entonces, todo lo que es transversal al eje longitudinal del camino se llaman, ¿cómo es? Señalamiento o líneas transversales, y las que son paralelas al eje del camino se llaman líneas longitudinales. Y después aparecen estas flechas, por ejemplo, esta flecha que indica que puedo girar a la derecha, que son señales especiales, digamos, ¿sí? Que están en el capítulo o en la parte 5. Entonces, también acá me aparecen todas las pinturas, digamos. Esto, por ejemplo, que es una distribución logarítmica, que es el típico, el que viene en este sentido. Esto tiene un cierto relieve, entonces genera golpes y vibraciones en el vehículo, entonces genera un golpe más separado, menos separado, hasta que cuando estamos llegando al punto que me quiere informar, por supuesto que esto es lo que decía, complementario y coherente con el señalamiento vertical, o sea, con la cartelería que tengo acá. Cuando ya me estoy acercando a una rotonda, una encrucijada o lo que sea que revista peligro, esto, como están más cerca, la vibración y el golpeteo es mucho mayor y más cerca, entonces me advierte de un peligro. De qué separación va cada una, cuál es el ancho, línea, etcétera. ¿Está? Y estas son las marcas especiales o señales especiales, también son las flechas, también tienen todas las medidas de todos los distintos tipos, curva, si es curva, o sea, depende de cómo sale, digamos, cuál es la salida, curvas muy pronunciadas o cerradas, etcétera. Todo esto va pintado en el piso, por supuesto. El pare, Ingeniero, quería avisarle de que yo estoy sí, conectado, yo tenía que recuperar, porque ahora se termina este Zoom en un dale. minuto. ¿Quién va a mandar el nuevo Zoom? Y mientras yo les paso a ustedes el examen. Bueno, ¿Quién arma el nuevo Zoom? Y me pasa, por favor, por privado. Y le pasa a todos. Ok, vamos a cerrar. ¿Qué ven ahora? Denme un minuto que busco y ya comparto pantalla.
Bueno, necesito que uno de cada grupo me mande por privado un correo electrónico donde yo le pueda mandar la información porque hay cosas que no, que por WhatsApp no puedo mandar para el proyecto integrador. Ahora vamos a cerrar, digamos, el cuatrimestre viendo el tema del proyecto integrador. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en un momento hablamos sobre esto? Lo que ustedes van a recibir, o no sé si ya se los pasé, no, la verdad que no me acuerdo. ¿Ven ahí el CAD? Sí. Bueno, chicos, contesten así, hacemos, así yo interpreto que ustedes entienden que están haciendo, porque después van a volver a preguntar lo mismo Sí, 20 sí, sí. veces. Entonces, yo esto ya se los mostré, pero vamos a verlo más detallado como para poder que entiendan, digamos. Esto es un relevamiento topográfico, ¿cierto? Entonces, a partir de estos datos, que son datos, ¿cómo arranco un proyecto? Como cualquier otro proyecto. También ya hicimos que era un listado en el pizarrón. Yo empiezo un proyecto recabando información, ¿sí? Recabando antecedentes. Entonces empiezo a investigar quién me está encargando el proyecto, cuál es el objetivo de ese proyecto. O sea, por ejemplo, una ruta, ¿qué dos puntos quiero comunicar? ¿De qué manera quiero comunicar? Por ejemplo, si me dicen, yo quiero que este camino entre la localidad A y la localidad B sea circulable los 365 días del año, bajo cualquier situación, yo sé que tengo que hacer un camino o la rasante la tengo que nivelar para arriba. Y entonces empiezo a preguntar, bueno, pero ¿cuánto es el presupuesto que tenés? ¿Hasta cuánto me puedo estirar? ¿Puedo hacer expropiaciones? O sea, es decir, ¿puedo llevar la traza por donde yo quiera? ¿Qué tengo ahí? Montaña. ¿Qué tipo de suelo tengo? ¿Cuál es la dinámica fluvial o cuál es la dinámica hídrica de la zona? ¿Cuáles son los periodos de lluvia? ¿Cuál es el tránsito que va a circular por ahí? Empiezo a investigar, empiezo a recabar datos. Si estoy haciendo el proyecto ejecutivo del diseño geométrico, uno de esos antecedentes es el relevamiento topográfico, que es lo que yo les estoy dando acá. Yo en este caso les estoy dando el relevamiento topográfico, o sea que eso ya lo tienen. No lo tienen. Simplemente tengo que interpretar el relevamiento. Eso ustedes ya lo vieron en topografía. Entonces, lo que voy a hacer yo, que todavía lamentablemente no lo pude hacer, pero les prometo que para el viernes o el sábado se los voy a dar, es la división de de cada tramo por grupo. Y en función de eso yo le voy a dar em, obstáculos o niveles, por ejemplo, de altura del agua, o máximas crecidas, etcétera, les voy a ir dando algo que sea compatible, porque no le voy a dar un nivel de agua al tramo uno que va desde la cero, supónganse, hasta la 10.000 o 20.000, y a otro grupo que continúa ahí le voy a dar otro nivel de agua, eso no. Eh, pero sí, vamos a ir dando pautas, digamos, para que ustedes se basen en eso. Y entonces, ¿cuál es el primer paso a seguir después de obtener el relevamiento topográfico? Y en el caso de que yo tenga, esperen que voy a apagar esto, en el caso de que yo tenga los datos hidráulicos o hídricos de la zona, etcétera, empiezo a investigar qué cosa, el tránsito. Entonces puedo definir con la planilla que ya les mostré el otro día en la sección transversal, que también ya se las pasé, empiezo a definir qué categoría del camino le voy a asignar. Yo ahora, como dijimos, el otro día hablamos un poco de esto, el tránsito que circula por esta ruta, si bien es importante, solamente con el valor del tránsito yo no voy a obtener un camino de una categoría tal como para hacer un pavimento.
Entonces, en función de que es un trabajo práctico, digamos, didáctico, yo les voy a poner una pauta o una condición de qué tipo o qué categoría de camino van a tener para esta, tienen que tomar, digamos, para para este trabajo práctico. A partir de la categoría del camino, como vimos el otro día, yo puedo definir los valores mínimos de radio, los valores mínimos de longitud, de, eh, de longitud de transición, los valores máximos de peralte, los valores de ancho de carril, los valores de ancho de calzada, todos esos valores que fuimos viendo, las inclinaciones de las rampas, etcétera, los sobreanchos que necesito darle en las curvas, todos esos valores, las distancias de visibilidad, de detención y demás. Obviamente, el segundo parámetro que voy a elegir depende de la categoría del camino, cuál es la velocidad directriz, la velocidad de diseño. A partir de esa velocidad de diseño, yo voy a empezar a definir un montón de otras cosas. Entonces, ustedes, digamos, como diseñadores, van a tomar este relevamiento topográfico, van a tener que hacer los perfiles transversales, van a tener que hacer el perfil longitudinal del eje y de si quieren hacer de los bordes, como hablamos en un momento, que pueden tener bordes de terreno natural, pueden tener el terreno natural a la altura de las cunetas, el terreno natural cerca de los alambrados, todos esos datos yo los puedo tener, después puedo apagar las capas para hacer la presentación y les voy a pasar las láminas, digamos, que tienen que tomar como referencia para poder volcar ahí los datos. Acá están incluidos los puntos fijos, ¿cierto? En algún lugar de acá, después búsquenlo. Siguen viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Bien, acá por ejemplo aparece un punto fijo, el PF 62000, ¿sí? Que ya está en Fortín Soledad, pero en el camino, digamos, hay un montón de otros perfiles, puntos fijos, perdón, 60.000, que son los puntos donde se apoya, o sea, el punto de apoyo del relevamiento. Y también aparecen las alcantarillas, ¿no? Bueno, a ver, algún ejemplo acá, por ejemplo, de eje de alcantarilla. Yo creo que esto ya lo hablé, pero digamos, estos equipos, yo puedo descargar esta información tanto como, por ejemplo, con las estaciones totales. Puedo bajar este mismo tipo de formato de punto, donde tiene el punto en sí mismo, digamos que tiene, esto está georreferenciado, entonces tengo una posición en X y una posición en Y, que son las coordenadas geodésicas. Tengo el número del punto con el cual lo identifico. Tengo la cota respecto al nivel del mar, ¿sí? Respecto digamos, a los niveles de referencia que tengo en la Argentina. Y tengo un código del punto que en este caso, por ejemplo, FC significa fondo de cauce o fondo de cuneta. Este CD es cota de desagüe de un tubo de 1000. Esto es eje de alcantarilla. También tengo el eje del camino en la progresiva 61.200. Tengo el borde del camino, el terreno natural, terreno natural, terreno natural, terreno natural. Puede aparecer un alambrado, por ejemplo. En este caso no. Habrá estado. Acá puede ser que no esté hecho el desbosque, entonces no alcanza. O no haya alambrado, también puede ser. A ver, venimos un poco más acá y acá tenemos alambrado, por ejemplo. El AL es alambrado. Después podrá aparecer poste de hormigón, por ejemplo, PH. Puede aparecer poste PAL, es poste de alumbrado, o puede ser PALU, por ejemplo. En fin, como esto es relevado por vialidad, acá hay un acceso, por ejemplo. Se ve que tomaron solamente el acceso en un punto, digamos, el eje del acceso. Pueden aparecer tranqueras, ¿no? TQ creo que pone tranquera fíjense qué puntos encuentra, eso me pueden ir preguntando una vez que van analizando esto. Pueden aparecer puentes, en este caso no tenemos ningún puente, pero pueden
tener reglamentos que tengan puentes. Aparece punto fijo. Acá me doy cuenta que el punto fijo está al costado del alambrado, ¿no? Tengo una distancia de alambrado de 1,60 m. Y bueno, van a tener que ir haciendo los perfiles transversales y el perfil longitudinal de lo que tengo, ¿cierto? De qué es lo que tengo a partir, o sea, cuál es el punto de partida del diseño. Y en función de la categoría del camino que yo les voy a dar, le van a tener que dar el ancho de calzada, los sobreanchos, qué banquinas le van a poner, si van a pavimentar la banquina o no, qué inclinaciones de taludes van a poner, si van a modificar la ubicación del eje o no. También pueden modificar la ubicación del eje en el sentido en planimetría. Eh, si les parece que necesitan colocar más alcantarillas aparte de las que están. Y bueno, y les voy a pasar una imagen satelital también, lo más actualizada posible, y ustedes pueden volver en el Google Maps, pueden volver atrás en la historia para ver cómo son las manchas de agua, o sea, cuál es la dinámica hídrica del lugar, ¿cierto? De cada tramo. Acá, por ejemplo, le comento a modo informativo, en esta zona donde hay estas curvas, hay un cauce, digamos, un riacho viejo, un paleocauce que con lluvia se llena de esto de agua. Así que acá tenemos la ruta 81. No sé si acá tengo la imagen. No. Bueno, acá está la ruta 81. Acá por acá tenemos a Lomitas, en esta parte. Esto creo que yo te lo había mostrado. Pueden ver el Google Maps, el Earth, perdón. Sí, Sí, jefe. se ve. Ok. Esta es la ruta 32. Acá está la localidad de las Lomitas, muy controversial hoy por la cuestión política. Esta que sale en diagonal es la ruta 32, la que ustedes tienen el relevamiento, es un relevamiento real de un relevamiento anterior a la obra que hoy se está ejecutando. Y entonces, la ruta arranca en este punto, a ver dónde está, acá. Esta es Radio Nacional, esta es la ruta 81. Y acá es el cero, digamos, la ruta 32 es el borde de la ruta 81. O sea, debería ser el fin de la zona de camino, ¿cierto? Porque todo lo otro es, pero siempre se suele considerar desde el borde. Entonces acá está considerado el cero y ahí va subiendo en progresivas o en kilómetros, ¿sí? Y bueno, pueden ir mirando esto, pueden ir avanzando, mironeando para tener información. Fíjense, acá está la zona esta de curva que les digo, acá hay un paleocauce que después se transforma en lo que se conoce ahí en Lomitas como el Madrejón, que abastece de agua de las Lomitas. Y de ahí vamos avanzando. Son dos yacimientos que hubo. Yo para la parte 2, o sea, para vías 2, les voy a pasar todo el historial, o sea, todos los estudios de suelo que se hicieron acá a lo largo de esta traza, que es el suelo real con el que se está trabajando hoy en día. Y acá llego a perdón, a Fortín Soledad, ¿sí? La ruta termina en la avenida principal, digamos, por decirlo así, de la ruta 32. Si hacen un buen trabajo, unos buenos trabajos, y se portan bien, podemos ir a conocer todo esto que acá pasa, acá cruza el Bañado. Ah, porque ahora están en obra, o sea que sería interesante ir a ver esta obra donde hay mucho movimiento de suelo y hay estabilizador anular. O sea que para obra básica, digamos, está muy bueno para verlo. En fin, entonces ustedes, si les pregunto ahora, ¿entienden lo que tienen que hacer con el trabajo práctico integrador? ¿Qué consiste? ¿Lo Sí, entienden? profe, en principio sí. Yo quería hacer una pregunta. Yo que usted dijo que hay que hacer los perfiles transversales y longitudinales por ahí.
Es el perfil longitudinal en particular. ¿Cada cuántos kilómetros más o menos se hace? Disculpame, repetime de vuelta, no entiendo, no entendí. No, le preguntaba que vio que usted dijo que iba a pasar la topografía en sí de la obra y Dale espacio. después había que hacer los perfiles longitudinales. Sí, del perfil longitudinal, el del tramo que le corresponde a cada uno. ¿Sí? Esto vamos a dividir en tramos, ¿no? Son 6 grupos, ¿cierto? Cada grupo va a trabajar, esto tiene 62 kilómetros y algo, por lo tanto va a ser 10 kilómetros por grupo. Vamos a sortear los tramos, por supuesto del 0 al 10 va del 0 al 10.000, digamos, va un grupo, del 10.000 al 20.000 va otro grupo y así. Lo dividimos en secciones, sería, ¿cierto? Si bien esta ruta tiene un solo tramo, es una ruta de un solo tramo, porque no hay un tramo entre Lomitas y el sur, es una sola ruta. Entonces acá podemos dividir en tramos, digamos. Entonces tenemos el tramo 1, 2, 3, 4 y eso le vamos a dar a cada grupo un tramo. Bien, los perfiles transversales que cada grupo tiene que hacer son los correspondientes a cada tramo. Obviamente, si hay un grupo que quiere hacer los 62 kilómetros, quiere hacer 30 o quiere hacer 20, lo puede hacer. El ejercicio es para ustedes, no es para mí. Eh, siempre ya lo hablamos esto también, o sea, lo que ustedes quieran desarrollar, aprender, instruirse, lo que sea, es para ustedes. Les va a servir el día de mañana. Yo lo voy a corregir, digamos, pero a ustedes les va a servir. Todos los desafíos que ustedes tomen les va a servir a ustedes. No le va a servir ni a la ingeniera Barriento, ni a mí, ni al decano. O sea, les sirve a ustedes. Si ustedes quieren avanzar un poco más, desafiarse un poco más, si a alguien, por ejemplo, le toca zona de curva y a otro le toca zona recta y quiere hacer curvas, bienvenido sea. O sea, ustedes van a aprender. Ustedes van a errar ahora en esta etapa y después cuando tengan la posibilidad de diseñar, ya lo van a saber. Si les toca elevarse cierto nivel porque el bañado está pasando por ahí, que pasa en la parte llegando a Soledad, van a desafiarse ustedes entendiendo cuáles son las alturas con las que tienen que trabajar en función del suelo que tienen, en función del paquete que le van a colocar. Si tienen esa zona también, pueden desafiarse trabajando en conjunto con la cátedra hidráulica o de hidrología para ver qué sección transversal necesito para poder cruzar esa masa de agua. Todo depende de ustedes. Si ustedes quieren ir más allá, lo pueden hacer. Lo que exige el trabajo práctico es que usted haga los perfiles transversales en los 10 kilómetros que le corresponde a cada grupo y el longitudinal igualmente. Ahora, tienen que coordinar entre los grupos que siguen. O sea, yo no puedo dejar la rasante, supónganse, en 142 metros, el nivel de la cota de rasante, y que el otro grupo siguiente, si voy del 0 al 10.000, el que tiene el 10.001, el siguiente grupo me deja la rasante en 142,20. Eso no puede pasar. Tienen que saber quién es el grupo que sigue y coordinar para tener una única rasante, ¿se entiende? En ese punto sí tienen que coordinar, pero me imagino que no es tan complicado coordinar eso. Eh, los anchos de calzada van a ser para todos iguales, porque la categoría del camino va a ser una. Los anchos de banquina van a ser para todos iguales. Igualmente yo creo que tendrían que conversar entre ustedes para chequear esas cosas. Las inclinaciones de los taludes. Pueden charlar entre ustedes y definir entre todos una inclinación de talud. El suelo no varía tanto, prácticamente es el mismo suelo de punta a punta, salvo una zona donde hay un arenal, pero si uno se va a esta zona, por ejemplo, ¿la ven? Hay un arenal. Esto se llama la palizada, todo este arenal. Acá hay una escuela y, por ejemplo, nosotros tuvimos que hacer el préstamo acá, yacimiento, este es un yacimiento. ¿Ven? De la obra. Ese yacimiento uno, fíjense que ahí está señalado porque en su momento hicimos y acá hay otro que todavía no está actualizada la imagen, pero acá hay otro préstamo muy grande. Acá tenemos perforaciones de agua, por ejemplo. Acá no hay agua en superficie, hay que perforar, el agua sale salada.
hay que trabajar, hay que analizar esa agua, los suelos con el salitre también tienen una complicación. Si yo tuviese que pavimentar esto, los últimos 30 no puedo ocupar esa agua, voy a tener que traer agua de lomitas, o sea, todas esas cosas hay que analizarlas al momento de ofertar, porque si no yo me quedo corto con eso y después pierdo plata como empresa y ahí le descuentan al ingeniero. ¿Entienden? ¿Se entiende eso? Después van a estar solos, ¿eh? O sea, obviamente pueden consultar, pero digo, van a estar solos, van a dar 2000 vueltas. Más vale pregunten ahora. Profe, ¿y qué fecha tenemos para hacer la presentación, digamos? La que ustedes quieran. Tienen 2 años de regularidad. Eso depende de ustedes. La universidad depende de ustedes. Es para ustedes. ¿Se entiende? O sea, ¿qué tienen que hacer acá? Tienen que agarrar la topografía, el relevamiento, tienen que volcar lo que existe hoy, o sea, cuál es el punto de base. Tengo que analizar qué tipo de camino estoy por hacer, qué categoría, mirar todas las variables, elegir una velocidad directriz y empezar a diseñar. Me toca curva, diseño curva. Me toca rampa, diseño rampa. Me toca alcantarillas. Bueno, la alcantarilla la van a ver después, pero hay alcantarillas existentes, por lo tanto, van a ver que hay alcantarillas de dibujo así, el redondito de los caños, porque hay caños de 80, y que van a ver que la rasante está casi sobre el caño. ¿Qué pasa ahí? Tengo que levantar, probablemente tenga una pequeña curva vertical. Si es que la combinación de rasantes me da un ángulo para el cual necesito hacerle. ¿Se acuerdan que habíamos dado? Hay un ángulo para el cual yo no necesito colocar porque el quiebre no es tan brusco. La curva vertical. Lo mismo pasa con la curva horizontal. Si las tangentes tienen un ángulo mínimo, puedo prescindir de la curva horizontal. ¿Puedo modificar el eje? Sí, puedo modificar el eje. ¿Puedo rectificar algunas cosas? Sí. ¿Puedo trasladar este cauce acá? Sí. ¿Puedo trasladar este cauce? ¿Puedo hacer un cruce acá y traer por el otro lado? Sí. O sea, todo puedo hacer dentro del diseño. Eso no lo vimos ahora. Si ustedes quieren combinarlo con otra materia, sería genial. Yo les voy a pasar los tipos de suelo, pero eso es para vías 2. No pasa nada. Ahora, digamos, ahora es darle alturas de rasante. Altura de rasante, ancho de carriles, todo lo que veo. Si en la altura de carril me demanda que tengo que colocar, ¿se acuerdan que más de 3 metros y con un talud inclinado, necesito colocar defensas metálicas? Entonces tengo que hacer eso. Eso nomás. Eso es el trabajo práctico. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ah, yo Profe, pensé una que consulta. Cosio no tenía un micrófono. Profe, una consulta. Al tramo Sí. que nos toca, ¿tengo que también pedir la parte de señalización o no? Justo ese tema que tocó. Ese tema que toqué hoy. Mm. Y va la misma respuesta. ¿Cuál sería mi respuesta en ese caso? Que tenemos 2 años para pensarlo. Para... No. Sí, tienen 2 años para pensarlo, pero ¿cuál es la respuesta ahí? Y que sí, que hay que incluir todas las cosas que se aprendieron en la cátedra, me imagino. Exacto, hay que incluir y todo lo que a ustedes les sirva. Es lo mismo que dije recién. O sea, van a errar ahora. Recién, no sé si está Sosa o está González. ¿Hicieron el examen? Si yo tengo que colocar un cartel, a ver, supónganse que esto es el cruce con un camino. Si tengo que colocar un cartel acá y necesito informar o prevenir de que hay un camino ahí, ¿dónde voy a colocar la señal? ¿A qué distancia? Como mínimo, ¿cierto? Como mínimo. No quisiera interrumpirlos en este momento tan grato, pero Bueno, faltan 10 quedan 10. minutos, sí.
Bien, en 10 minutos terminamos ya, y ahí los dejo de molestar. Voy a colocar la distancia visual de decisión porque necesito que la persona o el usuario, el conductor que va por esa vía, necesito informarle y que pueda tomar una decisión de qué hacer, ¿sí? Con la suficiente antelación al llegar a la encrucijada o al cruce. Entonces necesito la distancia visual de detención, o sea, aplico lo que aprendí, no hay otra cosa. Y la señal de pare, ¿dónde la voy a colocar? En este lado. Hay un camino más importante. En los caminos ¿Dónde menos le voy a importantes. colocar? En este caso, un camino menos importante. Vamos a suponer, ¿no es cierto? Estamos haciendo un ejercicio. Esto es una ruta provincial y esto es un camino vecinal. Claramente la ruta provincial, y que encima estoy por subirle de categoría, o sea, estoy por darle un terraplén, estoy por darle una altura, estoy por darle velocidad, estoy diseñando con una determinada velocidad, le estoy dando mucha mayor jerarquía que este otro camino de tierra. Entonces, ¿dónde voy a poner la señal de pare? En el camino vecinal. Me tendrían que responder ustedes rápido, se ve que son lentos. ¿Y dónde voy a poner el cartel de pare? ¿A qué distancia? Los que dieron distancias. ¿A qué distancia? A la Mira distancia la distancia visual de tensión. de detención, claro, de detención. O sea, estoy aplicando lo que aprendí, no es nada nuevo, no es nada. No estoy por mandar un cohete a la luna y tengo que programarlo. Hay que volver y mirar nomás. Entonces, si acá tengo que poner un cartel de pare, de hecho, si estoy diseñando, entonces lo voy a poner, voy a calcular a qué velocidad está o puede estar este camino, 60 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, este camino vecinal, y calculo la distancia acá. Ahora, tengo que tener ciertas consideraciones. ¿Cuál es la inclinación o la pendiente? Cero en este caso. No tengo pavimento, por lo tanto no sé si tengo fricción o no tengo fricción. ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es el, el, el tiempo de percepción-reacción? Tomo 2,5 segundos y calculo una distancia. Y a esa distancia le pongo el cartel. Antes, en la decisión, voy a poner un cartel de que viene el cruce con la ruta 32 y va a aparecer el cartel verde de a dónde va la ruta 32. Va a aparecer un Fortín Soledad y una flecha para este lado y la cantidad de kilómetros. Y va a aparecer las lomitas, la flecha y la cantidad de kilómetros. Y abajo va a decir ruta 32 para allá, ruta 32 para allá. Y nada más. ¿Se entiende? También puede aparecer se da el paso en lugar de pare. ¿Sí? Como si fuese, que si tuviese isleta acá también, se da el paso. Pero eso lo pueden mirar. En este caso, el manual de señalización vertical y horizontal es recontra claro. O sea, hay que sentarse a leerlo, ese no es el tema. Inge, Pero bueno, a grandes rasgos estamos, una no sé si consulta. entienden. ¿Sí? Te escucho. No, ¿en qué caso sería necesaria una rotonda, supongamos? No, en cruce de caminos con cierta importancia y donde no tengo la plata suficiente para hacer un cruce a distinto nivel. Ujú, En ese caso, yo necesito que frenen, por ejemplo, las rotondas están cuestionadas de acá, son porque yo necesito que el tránsito que viene por una ruta nacional, donde la velocidad máxima es de 110 en la autovía, o 120 creo en la autovía, tengo que frenarlo a 60 kilómetros por hora para pasar por una travesía urbana. Entonces necesito interponer un dispositivo físico que haga que frene, porque si no, no van a frenar. Entonces aparecen esas chicanas, digamos, previo a la ruta, a la rotonda. Pero hay rotonda, como el caso del cruce de la ruta 95 acá en Formosa, ¿no? Antes de Ibarreta, entre Ibarreta y Fontana. La ruta 95 y la ruta 81. Una rotonda muy amplia donde yo puedo circular incluso 80 kilómetros por hora. No tengo plata para hacer un cruce o no, el tránsito no merita hacer un cruce, pero sí hago una rotonda para que no generar el cruce directo, ¿no? Este cruce directo que puede generar un punto de conflicto mucho mayor
que una rotonda. Bien, o sea, acá no hace falta. Si la ruta 32 cruzara, por ejemplo, la ruta 81 hacia el otro lado y hubiera mucho tránsito, ahí sí ameritaba poner una rotonda, como pasa con la 95 y la 81. Bien, ¿alguna pregunta más? Igual el grupo queda abierto, ¿cierto? O sea que ahí pueden comentar y preguntar lo que quieran. Y mi teléfono queda disponible también. El que quiera llamar, el que quiera preguntar, los correos, lo mismo. Manden los correos de cada grupo. Y bueno, después impriman por favor los trabajos prácticos. Pásenme los power de los que no me pasaron todavía. Y bueno, em, ¿qué otra pregunta tienen? Ya se está cerrando el Zoom. Ingeniero. ¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendieron? ¿Les gustó el curso? ¿No les gustó? ¿Qué cambiarían? ¿Les gustó esto de hacer grupos, de hacer las clases o no les gustó? ¿Qué experiencias se llevan? ¿Alguno que quiera comentar? Usable, dicen en el chat. Mm, Bueno, ¿está? ¿no hay despedida, Inge, de cuatrimestre? ¿Organizan? Yo soy un simple trabajador. Mm. Bueno, chicos, les doy las gracias por haberme escuchado en todas las clases, por haber participado. La verdad que el nivel de participación es mucho mayor que otros años, digo, de asistencia a las clases. No sé si participación específicamente, pero por lo menos asistencia a las clases. Y bueno, les deseo lo mejor. Estoy disponible para las consultas que quieran. Mayra también. Y bueno, nos vemos pronto en vías 2. O el que quiera animarse a hacer el trabajo práctico ahora y rendirla, bienvenido. Así que Buena bueno, suerte. buenas noches chicos, buena suerte. Hasta Nos luego, vemos. Inge. Hasta luego, Inge, nos Bueno, vemos. hasta luego. Gracias Mayra por la mano.